compañeras. La licenciada. Diga. Sí, Ligda. ¿Ya estamos? Sí, Ligda. Perfecto. Erika, ¿le puedes dar doble clic en la foto donde estás en la cámara, donde está el nombre de tu hermana y ahí puedes cambiar tu nombre? Bienvenidos al Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. Las oficinas están vacías, pero cada quien desde nuestras casas, desde nuestros espacios, estamos atentos porque la pandemia no nos detiene. Voy a compartirles la experiencia de trabajo social que se ha desarrollado en la Fiscalía de Distrito de Chimaltenango. Vamos a hablar sobre los informes de atención. Estos son producto de la atención que se ha brindado a una víctima durante el acompañamiento de una atención en MAI a petición propia o a petición de algún profesional del equipo multidisciplinario. Vamos a hablar también sobre el informe socioeconómico, que en el área penal tiene como objetivo conocer el daño social y económico causado por el hecho delictivo. Después de recibir y analizar en equipos multidisciplinarios y a través de capacitaciones sobre las necesidades latentes de las víctimas de los delitos, de hacer visitas domiciliarias, de analizar sobre el daño a su proyecto de vida y las necesidades que tiene después de haber sido expuesta a un hecho delictivo, combinando la teoría y la práctica, descubrir cómo en trabajo social, a través de la intervención, se puede sugerir la reparación digna y transformadora y además, a través de la intervención, se puede, mediante la red de derivación, iniciar con la atención integral y pertinente a las víctimas, es algo innovador. Pues entonces vamos a repasar qué es el informe social. Es un dictamen técnico que sirve de instrumento que elabora y firma con carácter exclusivo el profesional de trabajo social. El informe social se constituye en un documento que facilita datos e información referente a la situación de una persona, institución, grupo, problema o hecho, consignando la interpretación a través de sus conclusiones y recomendaciones. Y aunque sé que esto es teórico, que ya lo hemos hecho práctico y que ya tenemos bastante conocimiento sobre eso, vamos a seguir repasando. Entonces, ¿qué ofrece el informe social al sistema de justicia en el área penal? En atención a las víctimas, el informe social ofrece una herramienta de comunicación como instrumento para fundamentar la toma de decisiones desde el método de trabajo social individual y familiar o método de casos. Porque el trabajo social es una ciencia, ya que tiene métodos, técnicas e instrumentos. Resumiendo la metodología, paso 1 tenemos el estudio socioeconómico, que es el proceso previo a entregar el informe. Paso 2, solicitud del informe, investigación preliminar, ubicación de direcciones, concertación de la visita domiciliaria, análisis documental y corroboración de la información diagnóstica, y nos da esto como resultado la entrega de un informe social. Dentro de las técnicas más importantes se encuentran la visita domiciliar, la entrevista, que es sumamente importante,
la observación y cómo observar el lenguaje no verbal, los detalles, el conjunto, el contexto. Y en este contexto, ¿quién está presente? ¿Cuál es su papel? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la dinámica? Y entonces tenemos un buen manejo de contexto. En la intervención social, finalmente, tenemos los instrumentos que nos van a apoyar para llegar a los informes. En la pantalla amarilla tenemos el listado de instrumentos que se pueden utilizar. En la pantalla celeste tenemos, desde mi experiencia, que pueden ser informes de atención brindada, informes de negativas de atención, visita domiciliar y el informe socioeconómico, que también es una rama de los informes sociales, cuyo objetivo es de conocer el daño social y económico causado y con enfoque a la reparación digna y transformadora del proyecto de vida de la víctima que atendemos. Finalmente, la estrategia de intervención la puedo resumir en 3 aspectos claves. La gerencia del desarrollo, observar a cada persona, no solo como víctima, sino como sujeta de derecho. Visualización del equipo multidisciplinario con quien puedo compartir ideas, teoría y apoyarme constantemente. Y por supuesto, la red de derivación creada y adaptada a las necesidades de las víctimas, tomando en cuenta edad, sexo, género y también la pertinencia cultural. Después de haber visto este video que resume en sí lo que es el trabajo social, la experiencia que se ha tenido como trabajadora social, vamos a entrar de lleno a lo que me han pedido que trabajemos, que es el informe de atención. Y nos preguntamos, ¿qué es el informe? Se presenta después del momento en que la víctima del delito tiene el primer contacto con la institución, se resume la respuesta inmediata, el acompañamiento y da inicio a la apertura del expediente. Entonces, la víctima generalmente se presenta a solicitar la intervención en estado de indefensión, angustia o desorientación. Licenciada Carmen, perdone la interrupción. Diga. Fíjese que el video yo solo lo escuché, no lo vi. ¿No lo vio? No. ¿Y las demás compañeras? Tampoco. ¿No vieron el video? Tampoco, Ligra, solo lo escuchamos. Ah, bueno, deme un momentito entonces. Ok, Linda. ¿Me cuentan ahora si lo podemos ver, por favor, de inmediato? ¿Ahora? Bienvenidos al Instituto podemos para ver. la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. Sí lo estamos viendo, licenciada. Las oficinas están vacías, pero cada quien desde nuestras casas, desde nuestros espacios, estamos atentos, porque la pandemia no nos detiene. Voy a compartirles la experiencia de trabajo social que se ha desarrollado en la Fiscalía de Distrito de Chimaltenango. Vamos a hablar sobre los informes de atención. Estos son producto de la atención que se ha brindado a una víctima durante el acompañamiento de una atención en MAI, a petición propia o a petición de algún profesional del equipo multidisciplinario.
Vamos a hablar también sobre el informe socioeconómico, que en el área penal tiene como objetivo conocer el daño social y económico causado por el hecho delictivo. Después de recibir y analizar en equipos multidisciplinarios y a través de capacitaciones sobre las necesidades latentes de las víctimas de los delitos, de hacer visitas domiciliares, de conocer varios contextos, de repensar quién es la víctima antes y durante el hecho, de analizar sobre el daño a su proyecto de vida y las necesidades que tiene después de haber sido expuesta a un hecho delictivo, combinando la teoría y la práctica, descubrir cómo en trabajo social, a través de la intervención, se puede sugerir la reparación digna y transformadora, y además, a través de la intervención, se puede, mediante la red de derivación, iniciar con la atención integral y pertinente a las víctimas. Es algo innovador. Pues entonces vamos a repasar qué es el informe social. Es un dictamen técnico que sirve de instrumento que elabora y firma con carácter exclusivo el profesional de trabajo social. El informe social se constituye en un documento que facilita datos e información referente a la situación de una persona, institución, grupo, problema o hecho, consignando la interpretación a través de sus conclusiones y recomendaciones. Y aunque sé que esto es teórico, que ya lo hemos hecho práctico y que ya tenemos bastante conocimiento sobre eso, vamos a seguir repasando. Entonces, ¿qué ofrece el informe social al sistema de justicia en el área penal? En atención a las víctimas, el informe social ofrece una herramienta de comunicación como instrumento para fundamentar la toma de decisiones desde el método de trabajo social individual y familiar o método de casos. Porque el trabajo social es una ciencia, ya que tiene métodos, técnicas e instrumentos. Resumiendo la metodología, paso 1 tenemos el estudio socioeconómico, que es el proceso previo a entregar el informe. Paso 2, solicitud del informe, investigación preliminar, ubicación de direcciones, concertación de la visita domiciliaria, análisis documental y corroboración de la información diagnóstica, y nos da esto como resultado la entrega de un informe social. Dentro de las técnicas más importantes se encuentran la visita domiciliar, la entrevista, que es sumamente importante, la observación, y cómo observar el lenguaje no verbal, los detalles, el conjunto, el contexto. Y en ese contexto, ¿quién está presente? ¿Cuál es su papel? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la dinámica? Y entonces tenemos un buen manejo de contexto. En la intervención social, finalmente, tenemos los instrumentos que nos van a apoyar para llegar a los informes. En la pantalla amarilla tenemos el listado de instrumentos que se pueden utilizar. En la pantalla celeste tenemos, desde mi experiencia, que pueden ser informes de atención brindada, informes de negativas de atención, visita domiciliar y el informe socioeconómico, que también es una rama de los informes sociales, cuyo objetivo es de conocer el daño social y económico causado y con enfoque a la reparación digna y transformadora del proyecto de vida de la víctima que atendemos. Finalmente, la estrategia de intervención la puedo resumir en 3 aspectos claves. La gerencia del desarrollo, observar a cada persona, no solo como víctima, sino como sujeta de derechos. Visualización del equipo multidisciplinario con quien puedo compartir ideas, teoría y apoyarme constantemente. Y por supuesto, la red de derivación creada y adaptada a las necesidades de las víctimas, tomando en cuenta edad, sexo, género y también la pertinencia cultural.
¿Qué les parece? ¿Ahora sí lo vieron todo? Sí, gracias. Sí, licenciada, se vio muy bien. Sí, Perfecto. gracias. Sé que han estado recibiendo entre ayer y hoy, pues, capacitaciones. Y no quise ser tan teórica. Hice este pequeño resumen de la experiencia en trabajo social de forma animada con mucho cariño para ustedes, las profesionales de trabajo social. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Y nada. Seguimos entonces y vamos a entrar de lleno a lo que es el informe de atención. El informe de atención se presenta después del momento en que la víctima del delito tiene el primer contacto con la institución. Se resume la respuesta inmediata, el acompañamiento y da inicio a la apertura del expediente. Licenciada, perdone la intervención. ¿Diga? ¿Esas diapositivas no las puede hacer llegar por medio de correo? Sí, con mucho gusto. Yo se las hago llegar. Gracias, muy amable. Está bien. Regularmente la víctima se presenta a solicitar la intervención en estado de indefensión, de angustia o desorientación. En el primer contacto se constituye la primera imagen que recibe la víctima del delito en la institución y del personal de la institución. Es la entrada hacia todos los servicios puestos a su disposición por el Estado para hacer justicia, obtener reparación del daño y las garantías de no repetición. Se le da vida a la ruta de atención específica. Entonces, ¿por qué se presenta un informe de atención brindada? Porque resumimos aquí al conjunto de procesos para hacer efectiva la atención y los derechos de las víctimas en menor tiempo, en el cual se describe la secuencia de acciones, programas, obtención de la información o de las respuestas que se buscan. De las decisiones tomadas y las reacciones de las víctimas del delito, hay que dejar un informe y por eso mismo se le da el nombre de informe de atención. Estoy acá compartiendo un enlace. Sí, voy a copiarlo y lo voy a trasladar al chat para que ustedes lo puedan abrir. Y así vamos a ir viendo cómo está la figura del informe de atención brindada. ¿Les parece? Sí, licenciada. Claro, gracias. ¿Me comentan si ven la pantalla? Sí, Ligda. ¿Están viendo la pantalla Word? Es correcto. Sí, perfecto. Entonces, hablando del informe de atención brindada, tenemos acá en la primera parte. Ligda, no sé si lo puede ampliar un poquito, disculpe. Sí, con mucho gusto. Deme un momento. Gracias. Para poderlo visibilizar mejor. ¿Ahí? ¿Lo mira mejor? ¿Lo mira mejor? ¿Licenciada? Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Entonces, de entrada está la identificación de la institución que No, todavía atiende. sigue pequeño. ¿Sigue pequeño? ¿Así? Ahí está muy amplio, Ligda, no se distingue allí. Yo ahí veo bien usted las compañeras. ¿Lo ven bien ahí? ¿Lo ven bien? Yo sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Gracias. Perfecto. Entonces observamos la identificación de la institución que atiende, en este caso ustedes sería el Instituto de la Víctima. El número de expediente, porque posiblemente tenga un expediente legal, de ahí derive el expediente de ustedes, es el número del expediente social. El nombre del profesional que elabora el informe, cada uno va colocando su nombre, y luego el lugar y la fecha. Estos son datos de identificación.
El nombre del informe, que es informe de atención brindada, lleva un destinatario. En este caso, no sé cuál va a ser el nombre de las personas que les van a, el nombre legal de las personas que les van a requerir los informes o con quienes ustedes vayan a acompañar una atención de primer grado. En mi caso son auxiliares fiscales o agentes fiscales. Entonces acá va a colocar el nombre de la persona a quien usted va a hacer llegar ese informe. O de oficio por la atención dentro de la unidad donde se encuentra. La justificación. Por este medio me permito dar respuesta a su solicitud verbal escrita de fecha. Colocan la fecha en el que solicita que se elabore informe de atención brindada a, por ejemplo, Carmen María Santos Pérez, a quien conjuntamente atendimos en las instalaciones de, puede ser en las instalaciones del Instituto de la Víctima, en el hospital, en la residencia X, en el lugar a donde ustedes hayan acudido a brindar la primera atención. Y luego los datos específicos, que son los datos generales. El nombre completo, el documento de identificación, edad, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, profesión u oficio, nivel de escolaridad, religión, idiomas que habla, fecha de atención, progenitor o persona que le acompaña si fuera menor de edad, menos dice acá, pero es menor, documento de identificación de la persona que acompaña si fuera menor de edad. Esto está sugerido. Ustedes de acuerdo a la necesidad van a colocar o a quitar. En algún momento pues el instituto debe estandarizar el servicio y ya pues la regla va a estar establecida, no podrán quitar ni cambiar. El objetivo y la metodología debe estar plasmado, con el objetivo de brindar la atención efectiva, integral y de urgencia a Carmen María Santos Pérez en el primer momento de su atención. Se le atendió conjuntamente con Carlos René López Pérez en las instalaciones del Hospital Nacional San Juan de Dios, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la residencia ubicada en X o Y dirección, el día siendo es bien importante, día y hora. En ese sentido, traslado informe sobre las decisiones y reacciones de Carmen María Santos Pérez, con quien se tuvo entrevista de 30 minutos. Yo le coloco 30 minutos. Ustedes sabrán si en la estandarización le van a colocar 15, 20, 25, una hora, etcétera, aproximadamente, contando con el consentimiento por parte de la misma. Dicha entrevista se efectuó en el idioma español cachique, le coloqué yo acá, pero según sea el idioma, ustedes colocarán. De pronto es inglés, alemán, tutujil, quiché. Es bien importante para determinar si hubo necesidad de un intérprete o si lo que dice nosotros lo asimilamos así, pero es importante colocar el idioma porque de repente nosotros asumimos que la víctima dijo una cosa y porque no está siendo apoyada por intérprete, puede que estemos malinterpretando. En el apartado 3, hechos referidos por la persona evaluada. Relato, utilizando comillas, diferenciando las palabras de la persona atendida, entre paréntesis las aclaraciones hechas por él o la víctima dentro de su relato para mejorar la comprensión del lector. Carmen María Santos Pérez al momento de la entrevista refirió, entre comillas, y todo lo que dice. Sucede que yo estaba ahí cuando él llegó. Y le pregunto, disculpe, ¿quién él? Cuando dice él, ¿quién es? Pues es mi esposo, es mi conviviente, es mi amante. Entre paréntesis, lo que nos vaya diciendo de lo que acaba de indicarnos. Seguidamente, las acciones, aspectos u hechos observados durante la atención. Aspectos físicos y actitud al momento de la entrevista. ¿Cómo llega? Regularmente, en el contexto, nosotros vamos a trabajar con abogados y psicólogos. Ustedes también. El lenguaje psicológico es diverso y el lenguaje social también. Pero podemos acoplarlo. Yo lo he acoplado de alguna manera acá y lo traslado porque es bien importante que en nuestros informes no utilicemos términos ni psicológicos ni legales, ni médicos.
Entonces acá parte de lo que se puede utilizar: desalineada, complexión gruesa, tez morena, mirada hacia el frente, simpática, retraída, desconfiada, desafiante, provocadora, retadora, reñidora, bravucona, perdón con esta, hostil, abusiva, agresiva, no habla, ansiosa, accesible, evasiva, autodespreciativa, indecisa, colaboradora, indeciso, no tiene las cosas claras, triste, apática, normal, no se descompensa, posturas peculiares, hace gestos, indiferente, es coherente con palabras y gestos, tiene dificultad para verbalizar, balbucea, se come las uñas, tiene sudoración en las manos, sin dificultad para expresar sus pensamientos, narración libre, espontánea, confusa, ideas homicidas, ideas suicidas. Les coloqué acá un listado de palabras que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque son importantes esos detalles. Que en algún momento esto vaya a llegar a un debate. Usted puede ser llamada como una testigo en ese momento. Usted vio a la señora, al niño, a la persona, al adolescente, sí lo vi, cómo estaba. En su relato usted va a colocar, estaba desalineada. Esto fue una violación posiblemente, iba con el pelo despeinado, el vestido cruzado. Usted puede colocarle ahí los detalles que considere pertinentes. Los aspectos sociales: detectar red de apoyo y red para derivar cercano para su atención. Y está acompañada de mamá, de papá, viene sola, refiere que va a regresar a su casa, que cuenta a dónde dormir, indicó que no tenía casa para regresar, indicó que tiene casa pero no le permiten el ingreso, refirió que sus papás ya fallecieron, no cuenta con familia ampliada, tíos, abuelos, a donde pueda acudir. Es importante buscarle un refugio. Aspectos legales: no trae documentos, indica que su esposo, su conviviente, su amante se los destruyó, se los quitó, se los escondió. Refiere que dejó a sus hijos y que como necesidad prioritaria quiere que se le den medidas de seguridad o que se rescate a los niños. Tiene temor porque dejó 2 hijos que tienen fiebre. Todos los aspectos que usted considere. Aspectos económicos: indicó que se vino caminando, que no tiene dinero, que para regresar a su casa no cuenta con pasaje, que no puede comprarse una tarjeta telefónica, que le destruyeron su teléfono. Aspectos que usted considere que vayan a servir. Acciones efectuadas por la trabajadora social: escucha acompañada con el auxiliar fiscal o con el abogado, ya le colocarán el nombre. Escucha acompañada o acompañamiento de la entrevista conjuntamente con equipo multidisciplinario, psicóloga, médica, trabajadora social. Entrevista directa, referencia o seguimiento. La referencia es: después de darme cuenta de las acciones, aspectos u hechos observados durante la atención, determino a qué institución puedo referirla, puedo enviarla para que se inicie la atención médica, legal, social o económica que su caso amerite. El seguimiento: después de haberla referido, llamé. Disculpe, compañera trabajadora social del hospital, ¿llegó al hospital Carmen María Santos Pérez? ¿Sí llegó? ¿Qué tipo de atención le dieron? Pues lo anoto. Llamé al hospital y me indican del hospital que la persona no se presentó. Le coloco: llamé al hospital y no se presentó. Llamo a la víctima al teléfono que dio y no contesta. O contesta y refiere que no acudió porque no cuenta con recursos económicos o no tenía dónde dejar a su familia. En ese sentido se generan otras acciones y todo va detallado. Las recomendaciones: mediar según contexto regional, tomar en cuenta lo urgente, medidas de seguridad, atención psicológica, evaluación de trabajo social, y no puede faltar que sea evaluado por INASIF cuando lo requiera el fiscal, el auxiliar fiscal o la persona que ustedes consideren que va a estar cerca de ustedes. Luego anexos: fotografías u otros elementos considerados importantes en el momento de la atención. Les dejé este rubro porque
Algunas veces en los equipos donde yo trabajo, hay ahorita equipos técnicos que van a dar un álbum fotográfico que tenga después como muestra de evidencia cómo iba la persona, qué tipo de lesiones llevaba, cómo tenía la ropa y lo embalan. Algunas veces no contamos con esos equipos técnicos. Entonces la cámara fotográfica nos ayuda. De pronto llega una señora y dice, mire, me dio un golpe en el ojo y ahora me duele. ¿Ya se vio usted el ojo? Pues no, solo me duele. Y yo estoy percibiendo que la señora tiene el ojo inflamado. ¿Me permite tomarle una fotografía? Porque cuando vaya al médico forense, cuando vaya a otras instancias para que se le atienda, eso se va a perder. Entonces yo lo voy a tomar como parte de lo que voy a anexar a este informe de atención. Finalmente, este informe nos lleva a conclusiones, recomendaciones. Ya aquí recomendaciones ya les coloqué arriba. Conclusiones no tiene. Es literal un informe de la atención que se brindó. ¿Sí? Por eso se llama así. No dejen de colocarle el nombre del profesional, el número de colegiado y a la institución que representan, en este caso ustedes, el Instituto de la Víctima. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? Ahí estamos bien, licenciada. En mi caso. ¿Están bien? ¿Está comprensible? Así es. Sí, Lidia, gracias. Perfecto. Bien. Previo a que analicemos el formato del informe social o socioeconómico, que es el que yo manejo, es importante saber que el informe social nos permite conocer el daño social y económico causado en la víctima por el hecho denunciado. El informe en sí que nosotros vamos a presentar nos va a llevar a valorar el derecho de reparación digna y atención integral de su proyecto de vida. Nosotros lo vamos a trasladar todo en un lenguaje social para que vaya a tener sus efectos de reparación digna en un tribunal. Es el abogado litigante y el equipo multidisciplinario que tienen que conocer nuestro instrumento de comunicación para que ellos puedan hacerle clic a lo que nosotros le estamos trasladando. Ya más adelante nosotros vamos a ver cómo lo trasladamos en lenguaje social, puesto que regularmente muchas colegas lo colocan en lenguaje o psicológico, o legal, o médico. Y es entonces cuando vamos perdiendo, ¿verdad?, el rumbo de nuestras acciones y nuestra intervención social. Vamos a repasar lo que ya en el video les coloqué. Previo a presentar el informe social, lo primero que hacemos es un estudio socioeconómico. Algunos preguntan, miren, ¿cuál es la diferencia entonces con el formato del estudio y el informe social? Para llegar a un informe social, yo tuve que haber hecho un estudio socioeconómico. Es un proceso de investigación sistematizada para el conocimiento científico de problemas estructurales y coyunturales de carácter económico y social a nivel macro o micro. Este es un concepto del licenciado Luis Alfonso Beteta que define de esta manera al estudio socioeconómico. Tiene varios pasos. Para llegar al informe social, yo acá coloqué 6 pasos previos, 7 con el estudio socioeconómico. La solicitud del informe, me lo tienen que requerir. Yo no puedo hacer un informe social de oficio. De oficio hago el informe de atención brindada. ¿Por qué? Porque esto conlleva el análisis de muchas situaciones sociales y económicas de una víctima. Y tiene que tener un objetivo.
No lo puedo hacer solo porque yo no tenía muchas cosas que hacer y me dieron ganas de entrevistar a la víctima y llené todo este rubro. Luego, una investigación preliminar. ¿Dónde vive la víctima? ¿Qué delito es? ¿Qué me está pidiendo la persona que está requiriendo el informe? ¿Desde cuándo se ha dado el hecho? Esto es bien importante. En casos de delitos sexuales, si el hecho se dio la semana pasada, la víctima tiene ahorita mucha información. Si el hecho al que fue expuesta fue hace 4 años, cuando yo llegue la víctima va a estar enojada. Posiblemente el teléfono ya no sea el mismo. La dirección de su casa ya no sea la misma. Entonces, por eso mismo es importante la investigación preliminar. Luego, la ubicación de dirección y creación de una estrategia. ¿Cuándo voy? ¿Qué día voy? ¿Necesito vehículo bajo? ¿Vehículo doble? ¿Cuál es la distancia? ¿Tengo que ir de madrugada? ¿Puedo regresarme rápido? ¿Y si llueve, qué hago? ¿Y si voy y no encuentro qué comer? ¿Cómo me organizo? A esto se refiere el punto 4. El punto 5, la concertación de la visita domiciliar, si es que cuento con un enlace telefónico. Regularmente algunas veces consideramos que es importante que no sepa que vamos a llegar. Desde mi experiencia, cuando hay distancias largas, es mejor avisar. Porque uno llega y no encuentra a la víctima. O salió, no sabe cuándo regresa y entonces es un recurso perdido. Luego ya la mera visita domiciliar, uno llega, se presenta por quién es, cuál es su gafete que le identifica, una inducción del por qué va a hacer un informe socioeconómico, un estudio socioeconómico, quién lo ha pedido, genera las entrevistas, hace la evaluación, puedo observar su entorno, era lo que en el video aparecía, la evaluación del entorno, para ver quién está ahí, cuál es su papel, cuál es su función. Y luego cerramos. Muchísimas gracias por haberme permitido venir a su casa. Cualquier situación me puede contactar. Estoy a sus órdenes. Y dependiendo cómo está la víctima, si fuimos a aperturar cierta situación dolorosa, podemos generar un pequeño cierre emocional para no dejar abierta esas situaciones. No somos psicólogas, pero podemos aplicar pequeños apoyos de atención emocional. Seguidamente, el análisis documental, la corroboración de la información diagnóstica, que esto nos va a permitir evaluar el daño social y económico. El análisis documental. Si la víctima dice, fíjese que me violaron 3 hombres, me arrastraron, me llevaron a unos matorrales, me quitaron toda la ropa, luego yo salí de ahí bien golpeada y me fui. Imagínese ese evento. Y va al análisis documental y el médico forense dice que no se observan lesiones, que tiene himen intacto. ¿Qué considera usted? ¿Cómo evalúa ese daño social y económico? ¿Cómo hace su diagnóstico? Por el contrario, puede que el médico forense, el informe psicológico, no diga esto y tenga usted detalles amplios y ricos que pueda trasladar a ese informe social. Y así, pues le damos vida al informe social que cada institución le coloca un sello específico de cómo lo presenta, cuántos días tiene para generar este proceso metodológico y cuántos días tiene para entregarlo físicamente. Y ya con esto vamos a pasar a ver el formato del informe socioeconómico.
Tenemos en la pantalla un formato de informe socioeconómico. De igual manera que el informe de atención, tenemos los datos de identificación institucional, identificación de caso legal y social, lugar y fecha. El destinatario, que es la persona que ha pedido el informe, y este no puede hacerse de oficio, debe requerirse como les explicaba anteriormente. De acuerdo a su requerimiento, traslado informe socioeconómico relacionado a Carmen María Santos Pérez, agraviada dentro del expediente arriba identificado, ¿verdad? Esto lleva una identificación. Ustedes sabrán si dejan esto, si lo estandarizan, si les dan otras instrucciones. De igual manera, lleva un rubro de datos generales que son los mismos que les indiqué en el informe de atención. Seguidamente, el objetivo y consentimiento informado. Se emite el presente informe socioeconómico con el objetivo de conocer la realidad social y económica de Carmen María Santos Pérez para determinar el daño social y económico causado por el hecho denunciado. Todos mis informes, todos indistintamente del delito que sea, lleva este objetivo. No le cambio nada. Yo necesito conocer la realidad social que tiene, determinar el daño social y el daño económico. Con esto, yo puedo sugerir la reparación digna que me pidan. De lo contrario, me pierdo y no sé ni qué estoy buscando y cuál es el objetivo de mi informe social en el área penal. Es importante que se coloque, se contó con consentimiento informado para la realización de entrevista y emisión del informe. Si no se cuenta con el consentimiento, uno no puede efectuar una evaluación social y económica. Seguidamente, la metodología utilizada y acciones practicadas. Para el presente informe se utiliza la metodología de casos. Si son de otras universidades, sabrán qué nombre le colocan y ya el instituto colocará acá en estándar qué le coloca a este espacio. Estábamos que se utiliza la metodología de casos apoyados en las técnicas siguientes. El abordaje se hizo en el idioma, vamos colocando qué idioma, porque algunas veces se puede atender a personas que no son personas que hablan español, sino mayablantes, y entonces van a necesitar de un intérprete. Acá dentro de los pasos metodológicos, revisión de fuentes documentales, coordinación telefónica, visita domiciliar, entrevistas, análisis de contexto social, fortalecimiento a la víctima y seguimiento a la derivación. Son los aspectos que desde mi experiencia yo he utilizado. Ustedes sabrán cuáles dejan y cuáles les indicará el instituto que deben colocar. Los antecedentes. Si contamos con informe de atención brindada, trasladamos al relato del hecho victimizante. Ah, esta señora, este adolescente, este niño lo atendí la primera vez que vino al Instituto de la Víctima. Voy a mis registros, observo qué dijo en ese entonces y lo traslado para acá. Luego, si no contamos con informe de atención brindada, hacer narración del hecho victimizante obtenido en la fuente documental. ¿Qué le dijo a la psicóloga? ¿Qué le dijo al médico? ¿Qué le dijo al abogado? Con una persona es suficiente que traslademos. No vamos a colocar los antecedentes de todos los relatos que le ha dado a los diversos profesionales que la han atendido. Veo que están escribiendo en el chat. Los voy a ver después. Y como les dije anteriormente, tenemos un espacio para las preguntas y ya pues voy a contestar estos chats para no estarnos saliendo. A menos que fuera que no escuchan o que no se ve la pantalla, entonces podemos comentarlo abiertamente. Seguidamente, los hechos referidos al momento de la entrevista y evaluación social. Les hablaba de acá de los antecedentes. Tenemos una como historia previa a lo que sucedió. Ahora,
que dice la víctima de lo que vivió. Yo llegué la vez pasada al Instituto de la Víctima y le comenté que mi esposo me sacó de la casa y me quebró una silla en la espalda. Sí, ya me recordé, yo la atendí. Eso van los antecedentes. Después del abordaje que yo le di, ¿usted tuvo medidas de seguridad? ¿Por qué regresó a la casa de donde la sacaron? ¿Tiene usted algún golpe, alguna cicatriz de esa silla que su esposo con el que su esposo le lastimó en la espalda? ¿Tuvo usted algún otro gasto efectuado para sanar su lesión? ¿Cómo se siente? ¿Se siente segura? Y así usted va generando la entrevista y colocando todo el contenido acá en este párrafo. Después de eso, puede usted entrevistar a los colaterales. En el listado de colaterales, los más comunes, madre, padre, hermanos, maestros y demás personas que se consideren puedan completar el contexto del hecho victimizante. Seguidamente, la identificación del grupo familiar, el nombre, el parentesco, la edad y la situación social. Algunas otras colegas colocan varios espacios más, pero desde mi experiencia, estos 4 aspectos son los que me han servido. El nombre, como lo dice el DPI, como lo dice el certificado de nacimiento. El parentesco, como lo dice el DPI o el certificado de nacimiento. Porque fíjese que es mi esposo, pero usted está casada. No, entonces no puedo colocar ahí que está casada. ¿Sí? Voy a colocar, estoy unida. ¿Tiene una unión de hecho? ¿Un documento que avale la unión de hecho? No, entonces está soltera. Su situación social es perito contador, pero actualmente desempleado. Es perito contador y trabaja en Pollo Campero. Ejemplos. Seguidamente tendríamos la situación económica. Ingresos mensuales del hogar. Refirió que tiene un ingreso mensual de 5,000 quetzales. Indica que tiene un ingreso de 5,000 quetzales adjunto voucher. Refiere, eso indica que no tiene un comprobante de su ingreso. ¿Sí? Entonces vamos jugando con las palabras para que esto nos vaya haciendo clic. Y luego aquí en situación social es perito contador y trabaja en Pollo Campero. Trabaja en la mañana en Pollo Campero y en la tarde es repartidor ambulante. Producto de su trabajo por las tardes obtiene un ingreso aproximado de, o si se puede justificar, voucher adjunto, comprobante adjunto, factura adjunta, etc. Egresos mensuales. De los egresos, regularmente la gente come. Está alimentación, vivienda, si es propia, pues no va a pagar el alquiler. Ahora si no, pues se consigna el alquiler. La educación, gastos para artículos de uso personal, créditos, servicios básicos, agua, energía eléctrica y teléfono. Estos son rubros básicos que yo he consignado acá. Ustedes desde su experiencia sabrán si hay que quitar, hay que poner, lo estandarizan. En cuanto a la situación de vivienda, condiciones de la misma y descripción mediante álbum fotográfico. Indicó que es propia. ¿Sí? ¿Usted observó la escritura de esa casa? No, es propia, pero no tiene escritura. Solo me han dicho que es mía. Bueno, no tengo escritura, no tiene documentos para probar. Es mía porque yo la construí, pero el terreno está a nombre de mi esposo. Y colocar todos los detalles. Alquilo o me han dado un cuartito como guardianía y el álbum fotográfico. ¿Verdad? En donde se dio el hecho acá, traten de tomarle regularmente, al menos en el Ministerio Público siempre va el equipo de escena. Pero si yo tengo acceso, mire, ¿dónde se dio el hecho? Acá. ¿Sigue el mismo ambiente de antes? Sí, sigue tal cual. Desde que presenté la denuncia no he movido nada. A mí me sirve eso.
Son detalles que le van a servir para análisis de contexto. ¿Y por qué hay 2 cocinas? Porque cuando viene mi esposo come allá y cocina allá, y cuando no está, yo cocino acá. Aquí es el cuarto de mis papás, dicen los niños. Vámonos. Acá duermen ellos. ¿Y por qué hay 2 camas? Porque uno duerme acá y el otro duerme allá. Ahí hay desintegración, ahí hay violencia intrafamiliar o contra la mujer. Hay un problema que no fácilmente van a decir, pero este análisis en la vivienda nos va a servir mucho. La situación de salud física y social. Física, que actualmente está estable. Refiere que tiene dolores de cabeza, que no come, que se marea, que tiene náuseas constantes, que tiene picazón en la vagina, que tiene líquidos en la vagina, que tiene un problema de salud tal o cual la víctima le diga. Usted no va, así la víctima le dice, fíjese que tengo cierta situación en la nalga o en la vagina. A ver, quiero ver, nosotros no hacemos eso. Solo refiere. Y social, fíjese que yo he llorado mucho, no puedo dormir. Cuando duermo de repente despierto porque recuerdo constantemente eso. Nosotros no lo vamos a trasladar en palabras psicológicas. Tiene flashback, está deprimida. Palabras así no las utilizamos nosotros, las trasladamos todo a lo social. Y luego, por eso acá situación de salud física y social, para no colocar salud física y psicológica. Sí, en lo social nosotros vamos a decir no puede dormir, ha dejado de comer, llora constantemente, recuerda constantemente el hecho y esto le genera tristeza. Es ganas de seguir sus tareas cotidianas como trabajar, cuidar de sus hijos, ese tipo de detalles sociales que nosotros vamos a trasladar, porque eso tiene una connotación en el daño a su proyecto de vida. Luego, los gastos generados desde que ha ocurrido el hecho. Todos los gastos efectuados relacionados con el seguimiento a la denuncia y atención integral en red de derivación. Eso quiere decir, mire, presenté la denuncia acá, presenté la denuncia el día, hoy, por ejemplo, 19 de agosto, a las 9 de la noche, y tuve que pagar un vehículo particular. ¿Cuál es el gasto ahí? Se los dejo así. ¿Cuál es el gasto ahí? Y se coloca. Mire, usted tiene una factura de ese gasto que hizo. No, solo me cobraron 100 quetzales. Bueno, entonces acá. Sin comprobante. Fíjese que ese día tuve que venirme en bus. ¿A qué hora salió usted de su casa? A las 2 de la mañana. ¿Y a qué hora llegó? A las 8. Ah, bueno, ¿y cuánto gastó? 40 quetzales. En el entendido que ese día ella tuvo que desayunar, que comprar algo para la diligencia posteriormente. Puede ser que a las 10 necesitara comer algo. Quiso ir a un servicio sanitario. Quiso ir a hacer una llamada telefónica. Si no tienen comprobantes, lo vamos acoplando acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese día usted ¿qué vino a hacer? Ah, vine a una atención médica al INASIF. Entonces acá, usted tiene un día invertido para atención médica en las instalaciones del INASIF Chimaltenango. Aquí usted no va a colocar 15 quetzales de tortillas, de desayuno, 5 quetzales de un mototaxi que utilizó después del bajarse del bus.
3 quetzales de llamada telefónica que hizo. Acá se entiende que la víctima invirtió un día. Ya me di, salió a las 2 de la mañana. ¿Sí? Esto que salió a las 2 de la mañana, que invirtió en un día, lo hemos tenido que trasladar acá, en los hechos referidos al momento de la entrevista y evaluación social. Y después, entonces, después de haber presentado la denuncia, fui a Chimaltenango porque me presenté. El día es importante, ustedes van colocando el día, ¿sí?, a una evaluación médica. Me tuve que levantar a las 2 de la mañana porque hay pocos buses. Acá la víctima me ha ido indicando todos los detalles habidos y por haber. Entonces, esto, yo lo tengo que visibilizar en los gastos, acá. ¿Sí? Entonces, como no tenemos cómo justificar, porque no hay recibo de bus, no hay recibo de la comida que la víctima adquirió en el mercado municipal, no hay recibo del mototaxi que utilizó para movilizarse de un lugar a otro, ¿sí?, sugiere un día de salario mínimo de acuerdo a un día de trabajo según el Código de Trabajo vigente. 90.16. ¿Sí? Entonces acá por esta ya tenemos creado un rubro específico. Y así todos los detalles que nos ha dado acá, nosotros los vamos a colocar acá. Y nos va a tener que dar una lógica secuencial de cuándo puso la denuncia, después le dieron medidas de seguridad, luego retiró sus cosas homenaje de la casa, cambió a sus hijos de la escuela, hizo gastos en esos movimientos, luego acudió nuevamente a la evaluación psicológica, posteriormente acudió a terapias psicológicas, qué sé yo, a una X o Y institución. ¿Cuántas veces acudió? Si acudió 10 veces, pues vamos a dejar 10 días invertidos. Aquí serían 10 días invertidos para tratamiento de seguimiento psicológico. Y luego igual, a razón de 90.16 diarios, de acuerdo a un día de salario mínimo, un día de salario, el Código de Trabajo. Y eso nos va a dar 10 por 90, 16, nos va a dar esta cantidad. Y es así como vamos a ir trabajando este detalle económico, al menos yo así lo trabajo. Y este detalle de rubros me va a dar las conclusiones sobre las condiciones sociales y económicas de la persona motivo del estudio social. Mire, licenciada, ¿por qué aquí dice estudio social y usted está entregando un informe social? Porque previo a esto, yo hice un estudio social. Por eso es. No es que me haya confundido. Entonces, ¿quién es la víctima después del hecho? Carmen María Santos Pérez. Me voy a hacer así como a retroceder en la juventud. Tiene 16 años. Es hija de María Ramona y Óscar Santos López.
la primera maestra, el segundo carpintero, tiene 3 hermanos. Su grupo familiar está compuesto por los detalles de nombres, ¿sí? Ella es la quinta de 8 hermanos del matrimonio entre fulano y sutano, ¿sí? Tiene una vivienda, la cual es alquilada y está construida de la siguiente manera. No se observa hacinamiento, tiene menaje indispensable, o al contrario, la vivienda está a nombre de su esposo, que responde al nombre de Isaías Martínez. Ella utiliza una habitación de la casa que ocupa su esposo, tiene acceso solo a los servicios de cocina y baño. Todos los detalles que usted ha colocado en el estudio lo traslada ahora acá. Y luego el daño social que termina su proyecto de vida. ¿Quién es la víctima durante el hecho? El relato de lo que ella me dio en este apartado. En este apartado ella me dijo esto, que es lo que voy a trasladar para acá. Y aquí tengo un espacio, dice descripción y análisis de los hechos. Ella me dio 50 líneas de relato, pero yo no las voy a trasladar. Las tengo que describir, resumir. Pero voy a tratar de rescatar las respuestas a ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿A quién y por quién fueron cometidos los hechos denunciados? Con mayor énfasis de la respuesta del cómo. ¿Cómo fue que paró ella con semejantes moretes? ¿Cómo es que ella está embarazada ahora? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta hasta que ella resultó diciendo que iba a dar a luz a un hijo? ¿Cómo llegó a suceder la victimización? Si el hecho deviene de una larga lista de acontecimientos, brevemente se describe en los círculos de violencia. ¿Sí? Ella indica que efectivamente su esposo en esa noche le pegó con unos palos, sacó a sus hijos. Sin embargo, como no tenía a dónde acudir porque no tiene vivienda propia, no tiene red familiar de apoyo, no encontró un albergue, no se le pudo referir a un albergue, no existían albergues, ella decidió regresar a la casa. Actualmente convive nuevamente con su esposo, ¿sí? Por lo que se considera que se encuentra en una etapa del círculo de la violencia. Puede ser reconciliación, puede decir que ella diga, sí me pegó, pero finalmente es mi esposo y pues lo voy a aguantar, le voy a dar una nueva oportunidad, ya estamos yendo a la iglesia, ¿sí? Está en una etapa del círculo de la violencia apoyada con ideas religiosas, falta de capacidad económica y todos los detalles que ustedes consideren acá. Y se hace énfasis en el hecho que consta en la denuncia. Entonces ya vamos al daño al proyecto de vida. Bien importante, les decía en el video que les presenté, este informe socioeconómico permite que los abogados litigantes trabajen la reparación digna. ¿Por qué? ¿Cómo es que estamos viendo que efectivamente se va a reparar dignamente? Hay aspectos determinantes en la reparación digna. Los términos jurídicos se conocen como restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Tengo entendido que les van a dar también capacitación sobre reparación digna y estos términos específicos. Les dije anteriormente que nosotros no vamos a trabajarlos en términos jurídicos. Entonces, ¿cómo lo trasladamos acá? Desde mi experiencia lo he trabajado a el daño al proyecto de vida. Entonces, hay un apartado que dice sobre las consecuencias en el proyecto de vida de la persona. En cuanto al deterioro de áreas de desarrollo humano, cómo le afectó en la familia, su familia se desintegró después de la denuncia, él se quedó con su papá o su abuelito o abuelita, ella se fue con su mamá,
trabajo, perdió el trabajo, ya no le pudieron pagar en el trabajo, dejó de estudiar, perdió el ciclo escolar, la comunidad la estigmatiza ahora, piensan que es una cualquiera, piensan que es una regalada, inclusive tienen o la mencionan de alguna manera peyorativa, va colocando usted ahí cómo le dicen, qué le afectó y cómo se le ha restituido o si no se le ha restituido. En este caso, le afectó a su familia, se desintegró. Ella se fue con una de sus hijas a alquilar a otra casa, pero está triste porque dejó a uno de sus hijos con el papá. Para ello, bien importante tomar en cuenta esto, que sería la restitución. Para ello, se le refirió a escuelas de padres a los cuales ya lleva la quinta sesión. Y como usted está haciendo una relación de una escuela de padres, regularmente tienen un carnet. Entonces vamos pensando aquí en los anexos. ¿Qué sería su anexo acá? Aparte de todas estas comprobantes que pudo haber obtenido acá, ¿sí? Acá un anexo sería, ¿sí? Fotocopia de carnet de citas o atenciones en la institución. Pongámoslo así. Se me ocurre sobrevivientes relacionado a la escuela de padres. ¿Sí? Esto. Entonces acá ya vamos viendo cómo vamos amarrando nuestra información, que son medidas de rehabilitación y restitución. En el trabajo, perdió su trabajo, se le refirió al Ministerio de Trabajo para que iniciara su trámite relacionado a la recuperación de sus prestaciones, pero no le dio seguimiento. Aquí, ¿sí? Si no se le ha restituido, entonces como recomendación, ¿sí? Aquí una recomendación sería que se vuelva a pedir al Ministerio de Trabajo el pago de sus prestaciones. Obviamente si eso no ha vencido. Y así vamos dándole, de acuerdo a lo que se nos ha dicho, una salida de restitución al proyecto de vida que ha tenido la víctima posterior al hecho al que ha sido expuesta. Igualmente en su comunidad, dejó de estudiar porque su mamá piensa que las niñas no tienen derecho a la educación. Dejó de estudiar porque sus compañeros empezaron a culpabilizarla porque por culpa de ella el maestro está preso. Ahí hay que trabajar con la escuela, hay que trabajar con la mamá, hay que trabajar con la comunidad, hay que trabajar con el papá. ¿Qué se hizo de esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ha restituido? ¿Qué no se ha restituido? Y así, en cuanto a su salud física y social, ¿cómo se encuentra y cuáles son las medidas de rehabilitación integral que ha necesitado o debe dársele aún? Física. Después de 6 meses de haber presentado la denuncia, la niña indicó a su mamá que tenía cierto problema en su área vaginal. Después de los exámenes pertinentes, indican que tiene positivo al papiloma humano. No ha recibido tratamiento, por lo que es importante que se refiera a X o Y institución para darle el tratamiento. Tiene papiloma humano y ya la trabajadora se le refirió de inmediato al hospital para que inicie su tratamiento. Y social, constantemente llora, no supera el duelo, está muy enojada. Obviamente su salud emocional no está bien.
debe continuar su tratamiento psicológico. ¿Sí? ¿A dónde se le puede derivar? En cuanto al daño económico, por los gastos médicos, psicológicos, legales, funerarios en que la víctima ha incurrido por el hecho al que fue expuesta y perjuicios, salarios dejados de percibir, pérdida material y económica. Todo esto que estoy colocándoles yo acá, ¿sí? Es la medida de reparación digna y transformadora que nos enfoca en lo social, la indemnización y ver los niveles de vulnerabilidad, su edad, sexo y contexto social. En niñez, su edad, sexo, contexto social y género. En mujeres, su sexo y el contexto social, el enfoque de género que se maneja. El contexto social no tiene casa, no tiene educación, es dependiente económicamente, cuenta con 3 hijos menores de edad, no tiene red familiar de sostén y de apoyo que le pueda motivar un cambio de paradigma en su pensamiento. Luego vamos viendo entonces cómo ya estamos trabajando la restitución y la indemnización. Continuando entonces, incluir siempre las medidas de satisfacción dirigidas a reparar el daño inmaterial, que son todos los sufrimientos y aflicciones causadas por el hecho al que fue expuesta, que pueden incluir disculpas públicas, becas de estudios, bonos educativos, bonos sociales. Aquí a mí me ha ayudado mucho el MIS y otras instancias que son de mucho apoyo en el ámbito social y económico. Y a la vez incluir las medidas de no repetición con el objeto de evitar que se vuelva el repetir la situación vivida tanto en ella como a nivel comunitario. Como le decía anteriormente, fíjese que ya dejó de estudiar porque los niños la culpabilizan del hecho de que su maestro esté preso. Refieren que ellos ya no recibieron clases porque ya no asignaron ningún maestro, que es una mentirosa, que se inventó esas cosas y que no le creen. Aquí hay algo que trabajar a nivel comunitario. No solo en la escuela, sino con la familia, con la víctima misma y con colaterales. Algunas veces se puede sugerir terapias o tratamientos especializados para los agresores. En algunas situaciones de violencia contra la mujer, la víctima solo quiere medidas de seguridad o en su momento llegó en una fase de la explosión. Llegó y narró todo lo que ha vivido. Cuando se le da seguimiento a la denuncia y se le vuelve a pedir que vaya a darle seguimiento médico, psicológico, social, la víctima ya no va. Cuando como trabajador social llegamos y le indicamos que necesitamos información por un informe social o socioeconómico, dice, mire, yo ya indiqué que no quiero. Está bien, tiene derecho. ¿Me da autorización para la evaluación social? Si me da, yo acá indico que está en alguna fase de la violencia y que su agresor necesita también tratamiento. Si me dice que no me autoriza, pues entonces, como lo vimos anteriormente, solo voy a tener que presentar un informe de negativa de atención. Posteriormente debe triangularse la información con relato de la víctima, el análisis del contexto y documental, teoría bibliográfica. Esto no va precisamente en otro apartado. Todo esto lo vamos colocando como conclusión desde el daño al proyecto de vida. ¿Sí? En este caso se encuentra en la fase de minimización de acuerdo al ciclo de violencia que maneja la asociación SICAM, Asogenerando o algún autor específico. Otro, daño a su proyecto de vida. Según Manzaneros, refiere en el daño al proyecto de vida, ¿sí?, que tiene falta de capacidad de socialización. ¿De dónde sacó que tiene falta de capacidad de socialización? Usted lo está acotando, lo está triangulando con una teoría bibliográfica. Entonces no va a tener problemas cuando tenga que defender.
Recuerde que este informe es técnico, tiene un proceso y es científico. Entonces tenemos que tener ese tipo de detalles para poder trabajar el proyecto de vida para acá. Nosotros podemos trasladar los 5 elementos de la reparación digna trasladados a un enfoque social que pueden generar que el abogado de debate pueda hacer efectivo la reparación digna y nosotros desde nuestro campo y desde el inicio de la atención empezar con la reparación digna y transformadora para cada víctima. Pues finalmente, el nombre, la institución que representamos, acá, número de colegiado y o documento de identificación personal. Y con eso damos concluidos nuestro informe social que podemos bien entregar a las entidades que nos soliciten. ¿Cómo vamos? ¿Ya se aburrieron? Ya vamos a terminar. No, para nada, Ligda, muy interesante la información que nos está brindando. Nos va a ser de bastante ayuda. Qué bien, Sara, me alegra mucho. Deme un momentito, por favor. Su descripción hace sentirse cómoda ante el proceso, licenciada, en la redacción. Qué bueno, va a ver que va a ser bien fácil. Me dijo que no se llama Amanda y no se me quedó su nombre, pero Erika. igual va a ser fácil. Erika, Ajá. pues No he podido si tuvieran cambiar. alguna duda, no tengan pena. Si tuvieran alguna duda, no dejen de escribirme o de... Yo considero que ustedes van a tener una jefatura que les va a poder guiar. Pero se me dio el privilegio de poder compartirles ahora y yo con mucho gusto desde la experiencia de trabajo social. Gracias, Ligda. Privilegio para nosotros también. Gracias. Licenciada Carmen, yo tengo una duda, no sé si puedo preguntar o es hasta de último que va a dar el espacio. Pregunta de una vez. Diga. Usted en el informe social menciona las acciones reparadoras. En su experiencia o por la institución donde usted trabaja, ¿le solicitan un informe de reparación digna alterno o es el mismo informe social el que utilizan los abogados para presentar o para solicitar esa reparación, que obviamente no se materializa nada más en una remuneración económica, sino que va más allá? Pero mi pregunta específica sería si a usted le solicitan un informe específico de reparación. Jocelyn, ¿me escucha? Jocelyn, ¿me escucha Jocelyn? Sí, le Hola. oigo. ¿Sí? Fíjese Sí, que gracias. solo yo presento este informe que va completo, porque regularmente los informes de reparación digna se presentan 3 días después de haberse terminado el juicio. Sin embargo, en Chimaltenango la modalidad es de una vez, porque se está reparando el daño desde el momento inicial de la intervención. Entonces, para que quede plasmado cómo se ha venido trabajando y ya el juez que tenga a bien resolver pueda visualizar acá lo que se ha trabajado. Por eso es que se hace y se solicita regularmente en la etapa intermedia. No me lo piden solo porque sí, me piden un
un informe social, una víctima va a tener el derecho de un juicio. Su caso va a llegar a esta etapa. Cuando no llega, solo me piden un informe de atención brindada. Pues vamos a seguir entonces, puede ser que lo que les haya explicado nos deje una duda sobre entonces qué es informe social, qué es un informe socioeconómico y qué es un peritaje social. Vemos que el informe social es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo un trabajador social. Y entonces, ¿por qué se llama informe socioeconómico, no informe social? Modalidades que dentro del área penal así se han trabajado. Entonces, para mí, yo le colocaría informe social con enfoque a la reparación digna. Pero como me lo han pedido como informe socioeconómico, yo voy a responder a ese término jurídico del que me están pidiendo y con este formato. Documento que se elabora para informar sobre la situación social y económica de una persona. Específicamente, el informe socioeconómico se utiliza para apoyar becas educativas u otras acciones donde tenga que reflejar cómo es su situación económica. Sin embargo, dentro de este informe de reparación digna, se tiene que visualizar lo social y lo económico como impacto del daño causado por el hecho al que fue expuesta una víctima. Vamos y vemos que un peritaje social, el término informe no es de uso exclusivo del ámbito legal, a diferencia del término dictamen. Toda la palabra jurídica es dictamen. La gran parte del tiempo en dictamen es un término jurídico. Es un informe que se da a conocer en la parte de un juicio o un litigio. Cuando el INASIF forme la jefatura de trabajo social, nosotros vamos a poder brindar peritajes sociales, ¿verdad? Yo tengo en mi ser que lo que estoy haciendo es un peritaje. Estoy dictaminando, estoy informando más allá. Y esto tiene un carácter jurídico. Sin embargo, son situaciones que escapan a mí y yo no voy a poner que es un peritaje social. Aparte, tengo que tener algunos tipos de conocimientos educativos, aunque los tengo, no los tengo avalados universitariamente. En ese sentido, tampoco podría colocar que soy un perito profesional. Y así, continuando, aspectos que se han tomado en cuenta para proponer un informe social con enfoque a la reparación digna y transformadora. El estudio socioeconómico debe contener entrevistas a profundidad de la víctima directa y colateral, entrevistas a familiares, observación del entorno, fotografías, análisis documental, informantes colaterales, conclusiones y anexos, fotos o documentos públicos y privados que nos darán credibilidad. Por otro lado, el sustento teórico de acuerdo al tipo de delito puede ser violencia contra la mujer en sus diversas modalidades, física, psicológica, sexual, patrimonial, femicidio, trata de personas, maltrato contra personas menores de edad, delitos sexuales, violación, violación agravada, agresión sexual. El que debe trasladarse al informe en términos sociales, no en conceptos legales, lo que les estaba platicando anteriormente. Y luego la triangulación, el testimonio de la víctima directa y colaterales, el análisis de la teoría con el criterio profesional. Finalmente, pues, esto es lo que yo les puedo compartir en trabajo social. Pero antes de que terminemos, vamos a ver, de que entremos a la etapa de preguntas, yo les voy a pedir que apaguen su video y solo escuchen su cámara. Las que tengan abierto su micrófono, que lo apaguen para poder concentrarnos en este último ejercicio, que se llama Pongo mi imaginación a trabajar.
Conozco las condiciones sociales, económicas y culturales de las personas a quienes debo mi trabajo. Observaremos este día un video. Imaginémonos en cuál de estas condiciones podrían encontrarse las personas que nos tocará atender. ¿De dónde viene la gente? ¿De qué lugar ha salido? ¿Salió de madrugada? ¿Regresará temprano o hasta el anochecer? ¿Encontró bus de inmediato para venir? ¿Encontrará bus de inmediato para regresar? ¿Se vino caminando? ¿Ha cumplido sus tiempos de comida? ¿Tiene dinero para comprar alimentos mientras está acá conmigo? ¿Quiénes se quedaron en casa? ¿Por qué viene así vestido? ¿Por qué no trae sus documentos? ¿Por qué le cuesta expresarse? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué pensará mientras está acá conmigo? ¿Qué necesitará? ¿Ha vendido algo para iniciar la denuncia? ¿Seguirá estudiando? ¿Por qué no ha estudiado? ¿Tendrá agua en casa? ¿Dormirá sola en un cuarto bonito? ¿Cómo está hecha la casa donde duerme? ¿Cómo será su cocina? ¿En qué cocinará sus alimentos? ¿En dónde guardará su ropa? ¿Tiene mucha ropa para dejarme la que trae? ¿Comprenderá por qué me debe dejar su ropa? ¿Qué ropa le puedo propiciar para que regrese a su casa sin la tristeza de haberme dejado su huipil, corte, faja, rebozo, vestido, pantalón, sudadero u otra parte de su indumentaria? ¿Por qué viene golpeada así? ¿Conocerá los tipos y ciclos de violencia? ¿Tendrá casa propia? ¿Cuántos hijos tiene su mamá? ¿Dependerá económicamente de su agresor? ¿Su mamá está empoderada para presentar la denuncia? ¿La veo a los ojos para entender lo que ha vivido? ¿Le atiendo con privacidad? ¿Sé por qué llora o por qué no llora? ¿O me importa más el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y a quién hay que perseguir? ¿Se ha convertido su dolor en una estadística, en un informe, en un caso atendido, ganado, sentenciado o acompañado en su proceso de tratamiento médico, terapéutico, de refugio o como creyente adhesivo? ¿Le estoy ayudando a decidir? ¿Estoy apoyándole a seguir con sus sueños? ¿Estoy dándole confianza? ¿Le estoy ayudando a recuperarse? ¿O mi actitud le está destruyendo más? ¿Hago la diferencia entre mujer indígena y no indígena? ¿He dejado mis prejuicios, estereotipos y hasta las ganas de discriminar racistamente sin darme cuenta de ello? ¿Le he explicado del procedimiento médico que necesita? ¿Ha comprendido el porqué de mi intervención médica, psicológica o social? ¿Se ha dado cuenta que está embarazada y como adolescente le he explicado el riesgo para su salud, su economía y su proyecto de vida? ¿Estoy luchando por la libertad de las personas que atiendo o estoy apoyando su silencio? Comprendo. He estado allí en tu lugar y sé que hay 1000 dolores que nos cansan, pero no quiero renunciar a atención con pertinencia cultural y por eso estoy acá. Dispuesta a trasladar sin teorías más que con las fotografías que observarás y la música y letra de algo que es tan real diariamente, día a día, minuto a minuto, en el área donde trabajamos, en el país que vivimos. Y como la verdad se hace con sueños, sigue imaginándote un mundo mejor. Un mundo donde no exista diferencia para atención entre indígenas y no indígenas. Ahora a cruzar metodologías, protocolos, leyes, apoyos intrainstitucionales y sobre todo el valor de decidir por una vida libre de violencia para mujeres, niños y niñas y adolescentes. El camino no es fácil. Que las instituciones no estén llenas de protocolos incumplidos. Que las instituciones no estén llenas de empleados vacíos. Aquí comparto esto para hacer nuestro trabajo diferente. Te lo doy con mucho esfuerzo porque he estado ahí. En las oficinas, he estado ahí en las aldeas, caseríos, calles, avenidas, refugios y juzgados.
porque conozco de su dolor. Aquí te doy estas imágenes. Que florezcan en nuestras mentes y corazones las palabras, las acciones para iniciar atención integral. Recuerda que tus actos en los lugares donde estés puede ser de libertad o silencio. Todo esto lo he aprendido viviendo entre la gente. Lo comparto contigo en memoria de todas las víctimas que he atendido. He atendido de día o de noche, en la oficina, en la casa, hospital, refugio o en la calle. Finalmente agradezco a Sara Curichichi y Raúl Paz la oportunidad de trasladarles el material con su música. Si queremos un mundo diferente, no podemos ser indiferentes, impertinentes ante la atención de las víctimas. Gracias por este momento. Bienvenidas, bienvenidos al Instituto de la Víctima. No he tenido siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza, pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad, a mi silencio. Y te la doy. No he tenido siempre esta mirada. Sé que hay mil dolores que nos cansan, pero no renuncio a ser feliz. Es mejor escoger lo que se alcanza. Entre tanto seguiré cantando, porque la verdad se hace con sueño. Pondré mi amor en el empeño de volar y volar hasta alcanzarlo. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la doy. نمرق خاچه دیسی خمپا رسیر تیکا خوندا یوشیش روماری رو اجولف ریچینگی کخلم ریچی آفریکاسله. Tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad y a mi silencio, porque tengo una canción que aprendí
entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la doy. Y te la doy. Y te la doy. Yo espero que hayan podido encender sus cámaras y ver el video. ¿Lo vieron? Sí, Lic. Hola. No, ¿Lo vieron? solo se escuchaba. ¿No vieron las imágenes otra vez? No. Pensé que ¿Todas solo... no vieron el video? No, no se vio, licenciada. No, Ligda, pero es una linda canción de Sara. Perfecto. Pues de todas maneras yo voy a trasladar este video y ojalá lo puedan ver. Tiene imágenes del trabajo que he hecho con víctimas, con personas en... Entonces, quería que lo vieran, pero bueno, no sé qué pasó. Si me dan un tiempecito, ¿qué hora tienen? Faltan 12 para las 5. Estamos puntual. Ustedes me dicen entonces si tienen preguntas. Licenciada, yo sí tengo una. Por ejemplo, ¿en qué momento? Bueno, el informe preliminar, no sé si estoy equivocada, yo lo he realizado cuando se hace visita domiciliaria. El estudio socioeconómico es el que solicita el juez o el fiscal y nosotros, en mi caso, yo he realizado el informe de reparación digna por aparte. Sin embargo, en el caso suyo explicaba que de una vez en el informe socioeconómico iba como la parte o el informe socioeconómico de una vez lo realiza con enfoque de reparación digna. ¿Es así, licenciada, o ustedes lo manejan de otra manera, o no me ha quedado muy bien claro el informe preliminar con el estudio socioeconómico, perdone, licenciada? Bueno, le explicaba que el informe social, previo a este, lleva un estudio socioeconómico, ¿sí? Es lo que posiblemente usted conozca como informe preliminar. Usted para hacer un estudio socioeconómico, me dice, hace un estudio preliminar. Sí, eso lo hacíamos antes, ¿verdad? Nosotros le llamábamos estudio preliminar porque prácticamente era el primer abordaje que uno tenía con el recurso que buscábamos para los niños, ¿verdad? Sin embargo, luego hacíamos el estudio socioeconómico, que así le llamábamos, ¿verdad? El informe que usted indicaba, el informe socioeconómico. Como le digo, diga. Y aparte, trabajábamos el informe de reparación digna. Sin embargo, pues su experiencia es muy enriquecedora, licenciada, gracias por ello, pero sí tengo un poquito de dudas con el informe preliminar, perdón. Yo no hago informe preliminar. Nosotros tenemos en el ministerio una ficha que llenar donde llenamos todos los datos específicos de la persona que estamos atendiendo. Si le dimos un abordaje dentro de la intervención, presentamos un informe de atención brindada. ¿Sí? Sí, gracias. Después de esto nos queda en el archivo del caso ya iniciado, del expediente, y si se requiere en la etapa intermedia, me piden un informe socioeconómico, que es el que yo hago y presento para la reparación digna que va incluida.
no presento un informe de reparación digna aparte. Gracias. Esa es la modalidad de este informe y pues me invitaron a compartirlo y yo con mucho gusto estoy acá. Ustedes van a tener posteriormente una capacitación con la jueza Chauvin, que es la jueza que está en Chimaltenango y con la que hemos estado trabajando esta modalidad de reparar dignamente. Muchas gracias, licenciada. Perdone, entonces, como en seguimiento de eso, es como que hiciera 2 informes en uno, ¿verdad? ¿Así pareciera? Sí, es Voy a integrar aprovechar para... la reparación digna, ¿verdad? En la presentación del informe social. Porque esto se ha dado así, derivado de que hay poco personal. Imagínense que por cada víctima haga una ficha, un informe, un estudio socioeconómico, luego un informe socioeconómico y luego un informe de reparación digna. Serían 4, ¿verdad? Instrumentos, 4 momentos que también desgastarían. Se pueden reunir 2 y presentarlos con motivo de que esto vaya a un juicio y pues ya los tribunales puedan enfocarlo como ya un avance de la reparación digna y transformadora y el litigante que represente a la víctima en su momento pueda apoyarse en este informe para gestionar la reparación digna y transformadora, algunas veces en indemnización de acuerdo al detalle, otras veces puede gestionar la reparación digna con medidas de satisfacción, garantías de no repetición, o puede pedir la rehabilitación si es que no ha acudido a las instancias para atención psicológica, médica, social o legal, de acuerdo al caso que viva. Lira, una pregunta, y de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la recepción de casos, ¿cuántos informes de estos usted elabora? A mi experiencia, yo realizo 10 al mes. Más no puedo. De esta calidad. No puedo presentar más. Porque lleva bastante tiempo. Porque ahí va incluida la visita domiciliaria, la recopilación de la información, tanto en la ficha inicial como en lo que tienen los abogados, el psicólogo, y eso ya tiene que armarse, pues, el informe que usted brinda. Pues, no, tenemos una ventaja que nosotros todo lo tenemos en un sistema unificado. Entonces, yo no voy de expediente en expediente ni de oficina en oficina. Tengo el acceso, bajo la información, la recopilo y la traslado. Entonces, eso para mí ha sido importante. Pero si ven ustedes que son 20 días hábiles, ¿sí? Y presento 10, estoy utilizando 2 días, no se puede más, yo no podría más. ¿Todo claro? ¿Nada entendido? A mí me pareció bien interesante la triangulización o que usted indicó. ¿Podría aclarar un poquito más con relación a eso? Sí, la triangulación. En el caso de que una víctima llegue, vamos a trabajar, dígame un delito. ¿En dónde trabajaba anteriormente? Abuso sexual. En abuso sexual. Dígame entonces, ¿qué edad de un niño? 12. Vamos a hacer que es femenina, ¿sí? 12 años. Claro. Me voy a trasladar un relato. Un delito sexual, yo no le digo fue expuesta a un hecho de delito sexual, no utilizo nombres de delitos. Sí, fue expuesta a un hecho de tipo sexual, en donde se incluyó manoseo, tocamiento, frotación, penetración con pene, penetración con otro objeto, ¿sí?
lo que ha generado daño a su proyecto de vida en la escuela, en la familia, ¿sí? A nivel médico, pues refiere que dejó de estudiar, sus compañeros le dicen que es una cualquiera, que es una niña que se prostituye, y aparte su mamá me indica que tiene papiloma. Pues ha sido afectada médicamente, ¿sí? Por un problema de salud que lo ha detectado el informe médico, que refiere a un problema de enfermedad de transmisión sexual de papiloma humano. Abajo usted coloca el concepto de papiloma humano y su tratamiento. Ahí le va a decir que es tratamiento irreversible. Entonces tiene un daño social de tipo irreversible. ¿Sí? Está triangulando lo que le dijeron, lo que observó y lo que dice la teoría. No se lo sacó a usted por situaciones que usted asumió. ¿Me comprende? Ah, ok. Entonces la triangulización para ustedes es como la interrelación que se hace con el daño, podría ser, o sea, el daño médico, social o otros tipos de daños, que es entrelazados. Con la teoría y su opinión profesional. Ah, ok. Lo que le dijo la víctima, lo que dice la teoría y lo que usted tiene como diagnóstico o conclusión. Licenciada, Dígame. sería, como bien lo mencionaba licenciada Sarita, la triangulación sería, valga la redundancia, una descripción concreta tomando en cuenta el aspecto que usted mencionaba. Yo no entendía esa parte, pero no sabía cómo preguntarle, le soy sincera, del proyecto de vida. Entonces acá se sintetiza. Exacto. Para, comprendido, Lita. Licenciada, perdone, conforme a su experiencia, cuando hace la visita domiciliaria, ¿solamente hace esa intervención o de una vez allí hace la entrevista? La visita domiciliaria tiene como objeto ir a la entrevista. No tiene ningún sentido ir, presentarme y solo como que me llamo Carmen María y vengo otro día. No, allá hago una entrevista. Tengo dos modalidades. Si puedo abordar a la víctima en la oficina, la abordo. Si no puedo, voy a su casa. Este contexto que le decía, el análisis de contexto, uno no lo obtiene si no va a la casa. ¿Sí? Son los detalles que hacen enriquecedor nuestro análisis de contexto. Y por eso del video, voy a ver si lo puedo proyectar y lo vemos. ¿Por qué es importante esas imágenes? ¿Sí? Porque a través de eso que nosotros observamos somos los ojos, ¿sí?, de los abogados y los psicólogos, de los jueces, de la comunidad, de la casa, para el despacho jurídico. ¿Sí? Y entonces si no vamos a hacer esa entrevista, esa observación, se pierde parte del detalle. ¿Algo más? Y ya, otra consulta. Con relación a los informes y que en algún momento usted puede figurar como testigo también durante el debate. Ok, entonces la pregunta es con relación a los informes. ¿Pasan por revisión con los compañeros de abogados para como verificar toda la parte, todo el informe? Ningún abogado puede hacer una evaluación de mi trabajo como profesional de trabajo social. A usted le revisaría Claro. su informe su jefa en trabajo social, ¿sí? Si es que así Claro. lo considera en protocolo. Pero yo no voy a decirle, mire, lo hice así, ¿le gusta o no? Esa es mi opinión profesional. Es lo que yo debo aperturar, la brecha que debo empezar a generar. Debe creer en lo que yo le estoy diciendo como profesional.
porque tengo un método, porque esto es científico, porque estoy triangulando, porque estoy proponiendo medidas de reparación, de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición en términos sociales. ¿Sí? Es usted el que tiene que acoplarse a mí para absorber lo que yo le estoy trasladando y poder replicarlo al área legal. Entonces es la brecha que nosotros tenemos que ir aperturando. ¿Sí? Si nosotros le decimos a un abogado, LIC podría revisar mi informe, estamos perdiendo la calidad de profesional, técnico y científico. Entonces tenemos que empezar desde ahorita a darnos nuestro lugar para ir aperturando esa brecha que se ha perdido por muchos profesionales que han cambiado nuestra intervención por otra. Claro que sí, muy de acuerdo. Gracias, licenciada. Sí, Sarita. Creo que todo entendido. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo voy a dejar aquí cumpliendo con el horario de lo establecido. Voy a revisar rápidamente el chat que me colocaron acá, a ver si tengo alguna. Disculpen, no veo el video. Compartirnos, se los agradecemos. Ángela Escalante. Es que bueno que se haya unido después de sus trámites. Gracias por estar presente. Aquí a este chat te envío un link para que pueda reportar su asistencia. Bueno, gracias por sus comentarios de muy bueno y todo lo demás. Yo espero que de verdad, pues las víctimas encuentren veo 8 profesionales, ¿verdad? Bastante recurso humano para poder gerenciar no solo el desarrollo de sus vidas, sino de país, porque de eso se trata. Que como trabajadoras sociales vayamos incidiendo y vayamos generando una atención integral y con pertinencia. Muchas gracias a todas y estoy a sus órdenes. Gracias, licenciada. Muy enriquecedor todo lo que nos compartió. Y esperamos ahí siempre que siga compartiendo sus enseñanzas para poder seguir enriqueciéndonos más. Gracias, Ángela. Gracias. Feliz tarde, licenciada. Muy amable. Buenas tardes a todas. Hasta mañana. Feliz tarde. Adiós. Gracias, Lina. Hasta mañana. Hasta mañana. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por todo, licenciada. ¿Alguna que pueda tomarles una fotografía y la puedan trasladar posteriormente? Ya tiraron todos su cámara y su celular. Creo que ya no. Feliz tarde para todas. Una lista de esas personas acusadas. Feliz tarde.